Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Educando TV. Mi nombre es Armando Mendoza y yo voy a ser tu acompañante nuevamente durante toda esta sesión. Es importante recordarte los materiales que vamos a utilizar: pluma, lápiz, colores y una libreta, en la cual tienes que recordar que puedes anotar todas tus dudas, comentarios, preguntas o algún conocimiento nuevo que tú y yo podamos adquirir durante esta sesión. También, si está cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan ver esta sesión. ¿Estás listo? Comenzamos. Español. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Este tema tú a lo largo de todos los años de la educación primaria lo has venido trabajando, pero el día de hoy lo vamos a reforzar. Y es muy importante que en tu libreta tú vayas anotando todos los datos nuevos de este tema, porque recuerda, la ortografía se va actualizando día con día. Es importante también recordarte que cada una de las indicaciones que vayamos dando, tú las puedas compartir con papá y mamá para que así podamos aprender todos de este tema. Bien, el día de hoy yo te traigo una historia, porque todos tenemos una historia. La historia también tiene inventos. Hay inventos como el foco, hay inventos como la televisión a color, hay inventos como el reloj, hay muchos inventos, pero también las mayúsculas y las letras tienen un origen. Todas las cosas tienen un origen y es por eso que a mí me gusta mucho investigar cuál es el origen de las cosas. Para ello, el tema de hoy son las mayúsculas. Y las mayúsculas, como todos, tienen una historia. Nos vamos a ubicar en un tiempo histórico y en un espacio para poder saber de dónde surgieron las mayúsculas. ¿Tú conoces alguna historia de las mayúsculas? ¿Te han contado los maestros, tu papá, tu mamá, algo sobre las mayúsculas? ¿O solamente las has aprendido en la escuela como te las dice tu maestro? Bien, el día de hoy vamos a ver la historia de las mayúsculas. ¿Cómo es que nacieron? ¿Dónde surgieron? Porque eso también es muy interesante. Para iniciar, te voy a contar de que hace muchos años, miles de millones de años, existieron diferentes pinturas. Estas pinturas tuvieron a lo largo de la historia modificaciones, pero las personas que investigan le pusieron el nombre de símbolos o pictogramas. Los símbolos o pictogramas, en ese entonces, cuando las comunidades todavía eran nómadas y no se podían tener un sedentarismo, utilizaban esto para poder tener una comunicación. Esta comunicación era muy simple, porque la comunicación que ellos tenían les iba a servir para poder mandar el mensaje de forma oral. Pero estos símbolos o pictogramas se entendían muy sencillamente porque eran sustantivos. Estos sustantivos podrían ser, por ejemplo, si alguien pintaba una vaca, el símbolo era una vaca y es muy fácil de comprender. Con el paso de los años y el tiempo, también las personas iban necesitando comunicarse de una mejor forma y ya los símbolos no eran suficientes. Para ello, tiempo después, hicieron algo que le llaman ahora ideogramas. Los ideogramas son muy fáciles de entender porque se necesita tener un aprendizaje para poder comprenderlos. Era más complicado para ellos
tener o pintar símbolo por símbolo para mandar el mensaje. Con los ideogramas, ellos tenían un conjunto de símbolos, los cuales ya podían unir para mandar un mensaje o una idea. Y así poder hacer que el mensaje o el receptor en ese tiempo lo pudiera comprender de una mejor forma. Ahora bien, es importante mencionar que en los ideogramas, la sociedad de ese entonces se empezaba a dividir porque había personas que sí entendían los ideogramas, pero la otra parte de la sociedad no entendía dichos ideogramas. Para eso el tiempo fue avanzando y los ideogramas ya no eran suficientes para poder mandar un mensaje o poder comunicarse. Para ello, tiempo después, vinieron unas personas o una cultura que se llamó los fenicios. Estas fueron una exitosa sociedad mercantil, porque para ello, cuando se ubicaban en la costa oriental del Mediterráneo, el comercio era lo mejor que tenían ellos, y esto les permitía tener una mejor movilidad alrededor del mundo. Para ello, los fenicios empezaron a tener dos características importantes en el abecedario. El primero fue que hicieron 22 símbolos. 22, sí, los fenicios, a los cuales les dieron un sonido a cada uno de ellos. De los 22 que ellos realizaron, hicieron la imagen, hicieron el símbolo, pero también ya le dieron un sonido. A esto le llamaron los historiadores, cuando se tiene el sonido y el símbolo escrito, le llaman fonética. Entonces, los fenicios fueron una clave muy importante en la historia de las letras y el abecedario. Tiempo después llegaron los famosos griegos. Los griegos eran una cultura muy emblemática porque adaptaron el abecedario o el sistema fenicio, el cual contaba con 22 vocablos, y ellos añaden dos más. Los dos más que añaden son dos letras que tú ya conoces, pero que en ese entonces no tenían conocimiento de ellas, y con el paso del tiempo las fueron añadiendo, que son la letra G y la letra, vamos a pegar este lado, la letra G y la letra Z. Ellos, cuando fundaron o inventaron estos dos vocablos, fue muy interesante conocer esta parte, porque a partir de ahí vinieron la otra cultura, que son los romanos. Los romanos forman una parte importante dentro de la historia del abecedario, porque ellos, cuando ya tenían los griegos un sistema de 22 vocablos, los romanos hacen el sistema a 24. Ponen 24 letras en el abecedario. Y ahí fue la parte más importante de la historia de las letras. Porque gracias a ellos, a todos los que yo te acabo de contar, vinieron las letras mayúsculas. Todos los vocablos, si te das cuenta, aquí ya empiezan a aparecerse las letras mayúsculas a las que nosotros ahorita conocemos. Para eso vino una persona en el tiempo de Carlomagno, en el siglo IX al XIII, donde hicieron unas letras que en ese entonces le llamaban Carolina. La letra Carolina eran las famosas minúsculas. Entonces ya existían las letras mayúsculas, pero en ese tiempo fundaron las letras Carolina. Y así es como tenemos la historia de las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Muy bien.
Para ello, este tema es muy importante conocer los antecedentes o la historia de las letras, porque así nos damos cuenta y entendemos de dónde vinieron las mayúsculas. No solamente fue un invento, ni nada más puso una persona una mayúscula o una letra grandota y una chiquita para poder dar un mensaje, sino que ya, gracias a esto, ya entendimos la historia de las letras mayúsculas y minúsculas. Ahora bien, es necesario que nosotros entendamos que para todo existen reglas y normas. En un juego existen reglas, en la casa existen reglas también y hay normas que tenemos que respetar. Para ello, las letras mayúsculas tienen reglas y normas de utilizar. Hay 3 reglas que yo te traigo el día de hoy que son sumamente importantes y que es necesario que las tomemos en cuenta. La primera es que las letras mayúsculas siempre van a ser iniciales, ¿sale? Siempre van a estar al inicio. Estas letras mayúsculas las vamos a encontrar todo el tiempo al inicio de un párrafo, ¿sale? Va a ser la primera letra de un párrafo. ¿Bien? Ahora bien, también otra característica importante que tú debes de entender es que después de todo punto final va a ir una mayúscula. Bien, después de todo punto va a ir siempre una mayúscula. La segunda parte o la segunda característica que vamos a aprender el día de hoy es que en todas las mayúsculas las vamos a encontrar en los nombres propios. ¿Sale? En todos los nombres propios los vamos a encontrar. Por ejemplo, hay un nombre que se llama, una persona se puede llamar Manuel y tenemos la mayúscula. Pero hay nombres que son de esta forma. Del Río. ¿Te das cuenta? Los dos van a utilizar mayúsculas porque son nombres propios, ¿sale? Esa es una regla que tú tienes que aprender todo el tiempo. Todos los nombres deben de utilizar mayúsculas. Ahora, nos vamos con la tercera, que es muy importante y muy interesante. Las famosas siglas. Las siglas tienen algo en común que es muy importante que nosotros conozcamos. Hay siglas, por ejemplo, ¿tú sabes qué significa esto? IMSS. ¿Has leído acerca de esta sigla? ONU. Bien, yo pregunto porque hay personas que les ponen punto. ¿Eso está bien o está mal? Es algo que vamos a investigar y en un momento más la vamos a sacar de la duda. Las siglas es otro punto importante que debes de entender de que siempre se van a utilizar mayúsculas. Ahora bien, estas 3 reglas que yo te traigo acá son muy importantes que tú las entiendas y las comprendas, porque a partir de esto vienen algunos errores que nosotros tenemos al momento de utilizar las mayúsculas. Te voy a mencionar 6 errores que nosotros cometemos para que tú, cuando veas que alguien lo comete, le digas, ¿sabes qué? Yo aprendí en Educando TV que esto no se debe hacer con las mayúsculas. Ahora, el primero. Vamos a poner el primero que es. El primer error que cometemos es que siempre queremos que todo vaya con mayúsculas. ¿Sale? Todo queremos que vaya con mayúsculas. Y ese es un error que siempre estamos cometiendo muchas personas al momento de escribir. Cuando veas a alguien que lo hace, dile que ese es un error
que no tiene que cometer. El segundo error. El segundo error es que cuando pensamos o creemos que escribimos con mayúsculas, decimos, pues así no voy a acentuar las palabras porque ya estoy escribiendo con mayúsculas. Y ese es un error más, porque todas las mayúsculas las vamos a acentuar. Bien, todas y cada una de las mayúsculas las vamos a acentuar. Bien, es muy importante que tú tomes en cuenta esta parte, porque así sean mayúsculas o minúsculas, todas y cada una de ellas se tienen que acentuar. Ahora bien, vamos con la tercera. La tercera es que vamos a encontrar los títulos. Los títulos regularmente nosotros los ponemos en letras mayúsculas, ¿no? Y eso, déjame decirte que es un error, porque solamente en los títulos se van a escribir las iniciales de cada título o tema que vayamos a tocar. Para eso, las mayúsculas que vamos a utilizar, por ejemplo, habemos quienes utilizamos el título así, los osos. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros utilizamos este tema de los osos, pero lo ponemos con mayúsculas, ¿eso está bien o está mal? Mucha atención porque luego los ponemos así, los osos. Estamos utilizando ahora una mayúscula acá y otra acá. Y eso también no es correcto. Lo más correcto que podemos utilizar es la mayúscula inicial y subsecuente de cada uno de las minúsculas, ¿sale? En relación a los títulos. Ahora bien, vámonos con la siguiente. Hay algo muy importante que quiero recalcar en esta cuarta, porque es algo que nosotros conocemos como subjetividad. Tú te has de preguntar, ¿qué es la subjetividad? La subjetividad me refiero a cuando suponemos algo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros anotamos, por ejemplo acá, todo con mayúsculas, queremos darle a entender a las personas que eso es muy importante. Y no es así. Aún lo pongas con minúsculas, debe de ir resaltado para poder decir que es importante o lo que ya conocemos como los signos de admiración. Ahí los puedes utilizar para poder resaltar una palabra, una frase o una oración de forma importante. Muy bien, vámonos con la quinta. Esta quinta, te voy a decir algo, tú la has visto en muchos lugares y a lo mejor tienes un hermanito que lo hace o una hermanita mayor que lo hace. Tú lo puedes corregir diciéndole que no se tiene que escribir así, porque hay algunos que escriben intercala mayúsculas con minúsculas. Y eso, déjame decirte que también no está bien. Vamos a tratar de que cuando veamos a alguna persona que comete estos errores, decirles y comentarles cuál es la forma correcta de cómo se debe de hacer. Para ello, vamos con la sexta. Bien, la sexta y la última. Hace rato hablábamos de este tema de las siglas. Las siglas. Yo te puse acá esta sigla que es la ONU. Pero te decía y te comentaba de que se les ponía punto. Yo pregunto nuevamente, ¿esto está bien o está mal? Lo pregunto porque muchos de nosotros les colocamos un punto pensando que es una abreviatura. Y no es una abreviatura, es una sigla.
Es por ello de que las siglas, niños y niñas, no llevan punto, ninguna de ellas. ¿Bien? Es así como tenemos ahorita los seis errores comunes que existen al momento de utilizar las mayúsculas. Ahora bien, por acá tenemos también algo que es muy interesante que quiero que lo observes y lo leamos juntos. Dice, cuando hay palabras como río o ciudad, no forman parte del nombre del lugar, van en mayúsculas. Pon mucha atención porque esto es muy importante también. Cuando nosotros utilizamos la palabra río, acuérdate que río lleva acento, y esta parte de la palabra es un nombre propio, va a ir mayúscula. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, Río de la Plata nos está diciendo que la palabra río forma parte del nombre propio, ¿bien? Pero, por ejemplo, río Amazonas, la palabra río no forma parte del nombre Amazonas. Es muy importante que identifiques esto porque te va a servir mucho en tu materia de geografía en la escuela. Para ello, tienes que recordar que las mayúsculas son muy importantes utilizarlas en los casos que ya vimos y también hay casos como los erróneos, que los 6 que tocamos ya, en los cuales no se deben de utilizar las mayúsculas de cierta forma. Bien, ahora, estas reglas las has trabajado tú a lo largo de mucho tiempo. Hay grados en los cuales tú las aprendiste a utilizar, pero aquí vamos a hacer el reforzamiento. De este lado yo tengo algunas de las características donde se utilizan cada una de las letras mayúsculas. Es muy importante que tú, con tus amiguitos, con papá, con mamá o con tu maestro, puedas investigar por lo menos unas 15 reglas las cuales a ti te van a servir para utilizar las mayúsculas de forma correcta. Para ello, niños y niñas, es importante que recuerden que hay algo que se llama la Real Academia de la Lengua Española, donde te invito a que puedas ingresar, ya sea en internet o de forma física, a investigar el uso correcto de las mayúsculas. Por hoy, niños y niñas, ha sido todo. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes compartiendo todos los conocimientos. Acuérdate que tú y yo vamos a aprender juntos. Ahora bien, antes de irme, quiero recordarte que tú puedes visitar nuestra página de internet en donde vas a poder encontrar reforzamientos y ejercicios sobre todos y cada uno de los temas que vamos abordando durante estos días. Muy bien, me despido. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.